Hola amigo. Quiero hablarte del coche Toyota Avensis que apareció como sedán, hatchback y familiar. El sedán y la camioneta tienen una capacidad de maletero de 520 litros, mientras que el liftback ofrece 10 litros menos. Los interiores también son espaciosos. Tanto los asientos delanteros como los traseros tienen capacidad para adultos. La calidad de construcción es típica de la marca Toyota y de los modelos de este periodo. Mucho plástico imitando madera y aluminio mezclado con cuero en variantes más ricas. Los materiales no resisten muy bien el paso del tiempo. Los asientos delanteros no son muy cómodos en distancias largas. El Avensis es agradable y cómodo de conducir. El coche no tiene aspiraciones deportivas, ni siquiera tiene los motores adecuados. Sin embargo, un chasis en buen estado lo guía con confianza por la carretera, incluso a altas velocidades y en condiciones climáticas difíciles. El diseño del Avensis no esconde sorpresas, aparte de la inyección directa en algunos motores. Se trata de un vehículo típicamente de tracción delantera, suspendido sobre puntales McPherson y un eje trasero multibrazo. Desafortunadamente, los japoneses han recorrido un largo camino en lo que respecta al eje trasero con la cantidad de elementos, especialmente los de goma. El sistema de dirección asistida es electrohidráulico. La elección de versiones de motor no era muy grande y Toyota en Europa se centró principalmente en los motores diésel, que estaban de moda en ese momento. La oferta de motores diésel incluía motores D4D de 2 litros con una potencia de 116 CV y, tras el lavado de cara, 126 CV, y a partir de 2005 dos más grandes, 2,2 D4D con una potencia de 150 CV y 177 CV. Los motores de gasolina son el básico 1,6 VVTi de 110 CV y el complementario 1,8 VVTi de 129 CV. Ambas unidades tienen inyección de combustible multipunto. Sin embargo, los motores 2,0 D4 VVTi, 147 CV, y su pariente de 2,4 litros, 163 CV, son diseños con inyección directa de gasolina. El motor más grande solo se combinaba con una transmisión automática. Los motores de gasolina se combinaron con transmisiones manuales de 5 velocidades. Motorizaciones 1,8 y 2,0 también con transmisión automática de 4 velocidades. Se instaló una automática de 5 velocidades en el motor 2,4 y era su única transmisión. En los motores diésel, una manual de 5 velocidades era estándar antes del lavado de cara y una manual de 6 velocidades después. ¿Qué motor elegir? Los motores de gasolina 1,6 y 1,8 están relacionados, aunque no son diseños idénticos. Especialmente desde un punto de vista operativo. Mientras que el motor 1,6 tiene solo un inconveniente, que es su potencia relativamente baja, el motor 1,8 tenía un problema de aceite. Y es bastante grande. Toyota afirmó haberlo solucionado en 2006, pero en realidad continuaron solucionándolo en los modelos más nuevos. Ahora hay que verlo de otra manera. Han pasado más de una docena de años desde que aparecieron estos problemas y estos motores han sido reparados, reemplazados o simplemente ya no están. Por supuesto, hay que tener cuidado a la hora de comprar un coche con 1,8, pero hoy en día ya no es un gran problema. La regla es simple. Si durante la inspección encuentra una botella de aceite en el maletero o el nivel de aceite en el motor es más bajo de lo que debería, es mejor darse por vencido y buscar otro automóvil con este motor. Sobre todo porque esta unidad es la mejor entre las de gasolina. El consumo de combustible, aprox. 8L, 100 km, es prácticamente el mismo que el del 1,6 y la dinámica es notablemente mejor. Este motor es apto para instalar sistemas de autogás, que es lo que hacen muchos propietarios de estos coches. Sin embargo, conviene saber que el ajuste del juego de válvulas no se realiza ni hidráulicamente ni mediante tornillos. En la práctica, esto es imposible porque el sistema incluye los llamados anteojos. Y aunque el juego de válvulas se mantiene en el rango adecuado durante mucho tiempo, esto puede ser un problema en motores que funcionan con gasolina durante mucho tiempo. Ambos motores tienen una cadena de distribución que debería durar al menos 300.000 km. Suele durar, pero a veces hace ruido antes.
Los motores de gasolina 2,0 y 2,4 marcados como D4 también llevan cadena de distribución, a un precio similar, que en mi opinión es actualmente una opción para valientes. Se trata de unidades de éxito, pero con inyección directa de gasolina, lo que puede causar problemas al cabo de una decena de años. En mi opinión, si un coche tiene un kilometraje documentado bajo, menos de 200.000 kilómetros, merece la pena comprarlo. A pesar de la mayor potencia, el motor 2,0 consume poco más que el 1,8. El 2,4 más grande fomenta una conducción dinámica y los usuarios afirman que necesita una media de unos 10 100 kilómetros. El problema aquí es la imposibilidad de instalar un sistema de autogás para reducir costes y, además, la necesidad de repostar gasolina E5, que es más cara. Lo mejor es repostar estos motores con combustibles probados, especialmente aquellos con muy bajo contenido de ETB, MTBE y olefinas. Aunque el sistema es generalmente duradero, a los inyectores no les gustan los depósitos, que se forman cuando la gasolina contiene sustitutos artificiales del etanol en lugar de etanol real y de buena calidad. En general, los motores de la familia D4 se recompensan con un funcionamiento prolongado y bastante económico, pero solo si se mantienen en muy buenas condiciones. Con una técnica de conducción adecuada, el motor 2,0 puede quemar menos gasolina que el 1,8. Conviene repostar con buen combustible y limpiar la admisión de vez en cuando. A menudo es necesario cambiar el aceite porque a veces le entra gasolina. Sin embargo, la única opción verdaderamente fiable en el Avensis es el motor 1,6. El 1,8 supone un riesgo mayor, pero compraría el 2,0 o el 2,4 solo si el coche está en excelentes condiciones, tiene un historial de servicio claro y tiene poco kilometraje. De hecho, los motores diésel fueron los más populares en el Avensis. Empecemos por los más pequeños, es decir, con una cilindrada de 2,0 litros. La primera variante, denominada 1CD y con una potencia de 116 CV, es una unidad muy duradera y económica, pero con un equipamiento que se estropea a menudo. Los inyectores y turbocompresores tenían y siguen teniendo poca durabilidad. En mi opinión, esto se debe principalmente al uso de repuestos, turbocompresores y piezas usadas, inyectores denso. Hace apenas unos años, no era posible regenerar los inyectores denso y los nuevos costaban una fortuna, por lo que el motor se reparaba con piezas usadas. A su vez, los turbocompresores fueron sustituidos incorrectamente, es decir, sin comprobar la causa de la avería y sin limpiar todo el sistema de admisión y aceite. Reemplazo de un turbocompresor, tecnología de reparación correcta. Aparte de los accesorios, el diseño del motor 1CD es casi blindado. Solo una negligencia grave o una reparación realizada incorrectamente pueden acabar con él. El motor tiene un bloque de hierro fundido y una correa de distribución, que debe sustituirse cada 100.000 kilómetros. km. Es necesario reemplazar la bomba de agua. El lavado de cara trajo cambios significativos con un motor completamente nuevo marcado como 1AD, que resultó tener un diseño defectuoso y además estaba equipado con un filtro DPF. Debido a daños en la junta de culata, el motor se reemplazaba a menudo bajo garantía, pero si alguien no conducía mucho, luego tenía que pagar este defecto con su propio dinero. La reparación del diésel en esta zona es problemática porque requiere desmontar muchos elementos, y si se va a hacer de forma profesional y durante muchos años, no es barata. Por eso muchos usuarios fabricaron estos motores como una sola pieza y los vendieron. Debido a esto, la unidad se considera uno de los peores motores diésel instalados en los Toyota. El Toyota Avensis 2 está considerado el modelo Toyota más problemático del siglo XXI, pero sobre todo por sus motores diésel. En la versión correcta, es un gran coche derecho de autor materiales de prensa, Toyota. Cualquiera que no haya tenido problemas con este motor, excepciones, quedó satisfecho. Es cierto que el equipo se estropeaba con mucha menos frecuencia que en el 1CD, pero la estructura de aluminio es muy delicada y poco resistente a los cambios de temperatura, por lo que hay que cuidar el estado del sistema de refrigeración. Sin embargo, no tienes que preocuparte por la sincronización, la cadena es prácticamente indestructible.
El motor más nuevo consume exactamente la misma cantidad de combustible que el anterior, aprox. 6L, 100 kilómetros, pero cumple con la norma de emisiones 4 euros, más estricta. Desafortunadamente, el motor 2,2D 4D, que es casi un diseño bicilíndrico, tiene exactamente los mismos problemas. Sin embargo, aquí es aún peor, porque la variante de 177 caballos también tenía problemas con el bloque y el consumo de aceite. Sin embargo, el principio es similar al que se aplica al motor de gasolina 1,8. Si el diésel 1AD todavía está en el Avensis y tiene un kilometraje importante, alrededor de 200 a 250.000 km, significa que seguirá conduciendo. Quizás fue una pieza única, o quizás fue reemplazada en garantía o reparada. Aunque suene un poco a paradoja, cuanto mayor es el kilometraje de un motor diésel Toyota, menor es potencialmente el riesgo de fallo debido a defectos de diseño. Es una buena idea buscar un coche del final de producción, pero con un kilometraje de alrededor de 300.000 km. Si prefiere un coche menos usado, es mejor elegir un motor de gasolina o uno diésel antiguo, y si hay algún problema con el sistema de inyección, se puede regenerar y sustituir el turbocompresor según la tecnología. Toyota Avensis, ¿qué está pasando? Actualmente, el mayor problema de este modelo es la corrosión. No tanto la carrocería, que, a menos que tenga un historial de accidentes, aguanta de alguna manera, sino el chasis. Puede oxidarse por completo. Si el coche ha estado guardado en garaje o asegurado previamente, vale entre 2 y 3 veces más que el coche medio. Desafortunadamente, sucede que el Avensis no solo tiene una corrosión avanzada en el chasis, sino que incluso no es apto, aparte del aspecto económico, para su reparación. Una zona sensible es el sistema de aire acondicionado. Las averías del compresor son bastante comunes, y cuando el desagüe está obstruido, el agua llega a la alfombra del conductor, lo que en la práctica provoca una fuerte corrosión del suelo en este lugar al cabo de unos años. El agua también puede entrar a la cabina a través del marco corroído del parabrisas. Al contemplar un coche interesante, también merece la pena mirar debajo del suelo del maletero desde el interior. Aquí se puede acumular agua y esto provoca corrosión. Si ocurre, en invierno tendrás un pequeño acuario bajo el suelo. Otros problemas visuales incluyen faros muy apagados y agua en las luces traseras. Los reflectores de los faros también tienen un aspecto deficiente después de muchos años. Por esta razón la iluminación es extremadamente pobre. Se puede regenerar, pero instalar otros nuevos dará un efecto mucho mejor. Los faros envejecen rápidamente. Si no se regeneran, el conductor no puede ver mucho por la noche. Es peor cuando las lámparas son de xenón, aunque estas tienen problemas principalmente con las lentes. Reemplazar estas lámparas es mucho más costoso porque es difícil encontrar un reemplazo. Incluso los usados cuestan más que un par de halógenos nuevos. Por tanto, a la hora de adquirir este modelo, es mejor evitar la versión con luces de xenón. Un problema molesto con muchos Avensis es el ruido, chirridos, desde el interior del tablero. La causa son las trampillas de control del flujo de aire, que se mueven constantemente y no pueden encontrar su posición adecuada. Para solucionar este problema, debe llegar al sensor de posición y corregir las trayectorias. Y aquí está la buena noticia. No es necesario quitar todo el tablero, lo cual siempre es una tarea agotadora. Esto se puede hacer a través de la guantera del pasajero. Lo mejor es que lo haga una persona con experiencia que lo haya hecho antes. Pasemos ahora a la suspensión, cuyas reparaciones suelen ser bastante caras, pero no por los precios de las piezas, sino por la cantidad de trabajo que supone. El mecánico tiene que combatir a menudo los efectos de la corrosión. Al reemplazar cualquier elemento de los frenos, debe estar preparado para reemplazar o regenerar las pinzas. Como resultado de la corrosión y de muchos años de negligencia, a menudo ya no funcionan correctamente. Surgirán problemas a la hora de reparar el eje trasero, que está equipado con muchos elementos que pueden generar juego. Después de cada reparación en esta zona, recuerda ajustar la geometría. Desgraciadamente, el coche es tan sensible que ajustar, o al menos comprobar la geometría de la suspensión, debería ser una actividad de servicio como cambiar el aceite, una vez al año como mínimo.
Es de esperar que surjan problemas en las cajas de cambios manuales, donde los cojinetes o los engranajes de la quinta marcha no pueden resistir. Solo después del lavado de cara se utilizaron elementos más duraderos. No hay problemas con las máquinas. Por supuesto, después de un mayor kilometraje, la transmisión del coche ya podría haber sido reparada. Otro problema con el sistema de transmisión es un eje de transmisión izquierdo roto. La causa aquí es similar a los problemas en los Honda Accord. Se crea un centro de corrosión debajo del peso amortiguador, colocado en el semieje, lo que debilita el eje. Si al conductor no le molestan las vibraciones del volante, o si el mecánico no puede determinar la causa, continúa conduciendo hasta que se rompe el semieje. El sistema eléctrico de la Avensis es bastante poco fiable para un coche japonés. Resultan molestos los testigos que aparecen en el salpicadero informando de un fallo en el sistema de frenos, ABS y VSC. La razón aquí puede ser doble. Por un lado, esto puede afectar al controlador ABS, que debe ser revisado por un electricista. Los cables se rompen con frecuencia. Pero la luz VSC también significa problemas con la dirección o el funcionamiento del motor, algo así como una luz de verificación del motor. Suele ocurrir, por ejemplo, en coches con instalación de GLP. Las automáticas son cajas de cambios que no causan ningún problema en el Avensis. Aunque he enumerado aquí muchos de los problemas del modelo, y estos son solo los fallos típicos, en la vida cotidiana es un coche con una tasa de fallos superior a la media y es duradero. Sin embargo, ciertamente no tanto como su predecesor y, curiosamente, tampoco tanto como su sucesor. Por eso mucha gente cree, con razón, que el Avensis 2 es la generación menos refinada. Las opiniones de los usuarios del sitio web autocentrum.pl también son las más bajas de esta generación. Quizás por eso los precios del modelo han bajado notablemente. En mi opinión, es un coche que vale la pena considerar, pero solo me centraría en ejemplos bien cuidados. Es mejor saltarse los más baratos. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.